Bueno, pues vamos a comenzar. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Ya esta es la última sesión que voy a tener el gusto de compartir el espacio con ustedes y bueno, pues ustedes ya hoy terminan su penitencia. Ya esta es la última clase que tienen conmigo. Bueno, pues vamos a revisar esta experiencia del juicio en línea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como lo habíamos comentado y como ustedes lo han visto a lo largo de estas sesiones, pues todas las experiencias tienen elementos en común. Esto se explica a raíz de lo que también habíamos advertido desde el inicio. Pues finalmente se aprovecha la tecnología existente. Evidentemente, conforme se vaya avanzando en el desarrollo de la tecnología, pues algunas características de estos esquemas de juicio en línea, de tribunal electrónico, pues se verán modificadas en beneficio de la herramienta y en beneficio último de los justiciables, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a revisar esta experiencia del tribunal electoral. Sobre todo vamos a pasar revista a los documentos que pudiésemos considerar como el fundamento jurídico, el fundamento legal de esta herramienta del juicio en línea, que bueno, pues es otro denominador común que hemos identificado también en las otras experiencias. Finalmente, digamos que la parte medular de estas herramientas no están reguladas en instrumentos de derecho positivo, es decir, en productos legislativos, sino más bien en acuerdos de las propias instituciones, en este caso de los propios organismos jurisdiccionales. Bueno, pues el caso del Tribunal Electoral no es la excepción, aunque sí hay una mención, digamos, al juicio en línea en el reglamento del Tribunal Electoral, que bueno, no es propiamente un instrumento que pudiésemos considerar producto legislativo, pero que sí tiene esta naturaleza, digamos, sistemática, codificada y demás, y que pues deriva de las atribuciones que se le reconocen al Tribunal Electoral, atribuciones reglamentarias, evidentemente, las que se reconocen en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, vamos a revisar estos acuerdos y al final, como lo hemos hecho con los demás ejemplos, vamos a revisar la página del Tribunal Electoral donde se alberga esta sección del juicio en línea y vamos a revisar los tutoriales que están ahí disponibles, que son muy breves, pues también es un denominador común respecto a los que hemos visto. Son materiales didácticos audiovisuales que tienen como propósito último, pues, difundir la herramienta y explorar, digamos, sus características, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy a permitir apoyarme en la presentación de PowerPoint que hemos venido utilizando y en un segundo momento vamos a revisar la página del Tribunal Electoral. Bueno, básicamente los documentos que vamos a comentar son estos acuerdos generales de la Sala Superior que se discutieron, aprobaron y entraron en vigor durante los primeros meses de la pandemia, en particular de los meses que van de marzo a junio del año 2020. Bueno, estos documentos nos dan cuenta de la evolución que ha tenido el juicio en línea, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una evolución, por utilizar una expresión organicista, aunque quizás sería mejor referirla como proceso, un desarrollo que ha sido, pues digamos que rápido, conciso, en atención justamente a la línea del tiempo que estoy señalando, ¿no? De prácticamente 3 o 4 meses. He de decir, en honor a la verdad, que pareciera que después de que encontró su punto más álgido de desarrollo, la herramienta del juicio en línea, después ha caído como en un marasmo, ¿no? Como que no ha habido ya una mejora sustantiva, como que también el propio uso de la herramienta, por lo que puedo advertir, aunque esta es una percepción más bien, pareciera como que ha venido un poco a menos, a lo mejor como consecuencia de la reactivación de las actividades pues de la vida social, ¿no? Después de casi, bueno, de más de 2 años de autoencierro, en el cual estuvimos inmersos una buena parte de la población mundial. Bueno, pues a lo mejor justamente ahora lo que quieren las personas pues es retomar su vida hasta antes de la pandemia, con todas las actividades
que pues caben justamente en esta expresión de la vida social, las personales, las profesionales, las académicas, pues incluso las personales, porque recordemos que una de las recomendaciones durante estos años de pandemia era evitar las aglomeraciones y las reuniones, incluidas las familiares, con más de un determinado número de personas, etcétera. Entonces, bueno, aun cuando todavía no hemos sorteado por completo la pandemia, me parece que ya es claro que las personas, las instituciones, los actores políticos, en general, pues todos los actores de la vida social y política, pareciera que han comenzado a retomar sus actividades pre-pandemia, ¿no? Bueno, entonces quizás eso es lo que explica que esta utilización del juicio en línea pues se ha mantenido como en un estándar y no ha habido como un impulso después de estos meses en donde, como les comento, alcanzó su punto más álgido. Y esto se demuestra, como lo vamos a ver un poco más adelante, en los materiales de capacitación, en este caso, en los tutoriales que vamos a revisar. En honor a la verdad, pues estos materiales audiovisuales no han sido actualizados. Hay incluso algunas referencias al juicio en línea, a una etapa, pues digamos, inicial, que por supuesto no se corresponde con la que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, pues esto, reitero, pues es un ejercicio de bueno, esto lo planteo como un ejercicio de autocrítica en el entendido que, bueno, lo que ya he reiterado, que a lo mejor, pues el juicio en línea ha entrado como en un marasmo, quizás no por, digamos, la demanda de la herramienta, sino más bien por el entorno, no por las circunstancias externas. Pero bueno, vamos a comenzar entonces por la revisión de este primer acuerdo, identificado con la clave 2/2020, que data del 27 de marzo del año 2020. Bueno, es un acuerdo que digamos que no se relaciona de manera directa con el juicio en línea, no es un acuerdo que pudiéramos considerar como pues la génesis, el germen o la semilla del juicio en línea, pero que sí nos habla de, digamos que el compromiso que asume el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los justiciables utilizando las nuevas tecnologías. En este sentido, bueno, el acuerdo en cita identifica o establece, incorpora en la parte de antecedentes, pues digamos los elementos del contexto, del entorno que estábamos viviendo en aquellos meses del año 2020. Entonces, bueno, pues se reconoce como un hecho notorio la declaración de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud y los medios de contagio informados por las autoridades sanitarias de nuestro país. Se hace mención de que el 16 de marzo el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomó la determinación de llevar a cabo las funciones, tanto las administrativas como las sustantivas, es decir, las de corte jurisdiccional del Tribunal Electoral, con el menor porcentaje de trabajadores posible, ¿no? Es decir, que el tribunal, desde esa fecha, del 16 de marzo, por instrucciones del magistrado presidente, siguió operando, pero con un número limitado de funcionarios judiciales electorales. Un día después, el 17 de marzo, coincidió pues estas decisiones que se estaban tomando al interior del Tribunal Electoral con la adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a suspender toda actividad jurisdiccional durante el periodo que abarcaba originalmente del 18 de marzo al 19 de abril. Recordemos justamente el contexto de aquel momento en donde, como lo había referido ayer, no teníamos mucha claridad sobre cuáles eran los alcances de la pandemia, cuáles eran los medios precisos a través de los cuales se contagiaba, había mucho desconocimiento, mucho campo fértil para la difusión de noticias falsas, etcétera, ¿no? Y bueno, justamente en este contexto de incertidumbre, pues una primera impresión era que, o una primera medida, era que consistía en que pues se iban a suspender las actividades o se iban a desarrollar con el mínimo personal posible durante este periodo de un mes. De hecho, pues seguramente ustedes quienes se desempeñen en organismos jurisdiccionales o en instituciones públicas, sean
administrativas electorales o de alguna otra naturaleza, pues recordarán aquel viernes previo al puente del 21 de marzo, ¿no? En donde todos nos despedimos con la idea de volver el martes y muchos ya no nos volvimos a ver sino hasta varios meses después, justamente por estas determinaciones que se tomaron. Y bueno, como lo vamos a ver en los posteriores acuerdos, estos periodos de autoconfinamiento y de reducción de labores y de funciones se fue alargando a lo largo del tiempo, por lo menos de lo que va del mes de marzo hasta el mes de junio, ¿no? Después, pues bueno, ya fuimos conviviendo con la enfermedad de alguna manera, había algunas medidas complementarias que permitieron cumplir a las instituciones con sus funciones sustantivas en el ámbito, digamos, de la población económicamente activa en general. Pues bueno, igualmente las empresas adoptaron algunas medidas para pues, seguir llevando a cabo sus actividades, seguir generando plusvalía, seguir generando empleos y seguir teniendo los recursos para pagar la nómina del personal. Aunque también sabemos que en estos meses sobre todo de marzo, y aquí sí se extendió hasta prácticamente diciembre del año 2020, mucha gente se vio sumamente afectada por la pandemia, mucha gente que tuvo que cerrar sus negocios porque pues, era insostenible pagarle a el personal, pagar las rentas, pagar el suministro de los productos, pues igual las ventas cayeron, en fin, todo lo que ya sabemos de eso. Entonces, bueno, pues en este contexto se adoptaron estas primeras medidas que, pues, para el caso del Poder Judicial, igualmente se refieren al autoconfinamiento del personal. Tenemos que en la misma fecha del 18 de marzo, perdón, el Consejo de la Judicatura ordenó la suspensión de labores de los tribunales y juzgados federales por el mismo periodo, y el 18 de marzo la Sala Superior acordó como medida transitoria y excepcional resolver los asuntos jurisdiccionales de carácter urgente en sesión privada. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el origen, en el esquema que originalmente se había adoptado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justo de resolver los asuntos de sesión privada, generó mucha polémica y tuvo mucha resonancia en la opinión pública, ¿no? Porque pues evidentemente al final la sesión pues no era pública, era privada, ahí se tomaban las determinaciones y ya después solamente se daban a conocer los fallos, tanto a los justiciables involucrados en los asuntos que se resolvían por los canales institucionales y jurisdiccionales correspondientes, como a la población en general a través de los boletines de prensa del tribunal y pues ya después sus repercusiones en todos los medios, ¿no? Esto generó mucha polémica en el origen, incluso al interior del propio órgano colegiado, es decir, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues hubo ahí varias diferencias entre sus integrantes y finalmente se terminó por cambiar de modalidad. Y eso es lo que nos lleva a el siguiente acuerdo, pero bueno, no me bueno, a los siguientes puntos de este acuerdo, ¿no? A la parte, digamos, sustantiva que se refiere a los considerandos y a los puntos del acuerdo general. Bueno, en la parte de los considerandos de este mismo Acuerdo General 2-2020, tenemos, pues bueno, las referencias a el marco jurídico, tanto el constitucional como el de segundo orden, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, etcétera, que justamente se refieren a las facultades reglamentarias del Tribunal Electoral y se hace una mención específica sobre la figura de los acuerdos generales, ¿no? Bueno, como parte de los considerandos, nuevamente se hace referencia a el contexto sanitario que estábamos viviendo y en atención a ello se expone que resulta premiante implementar medidas que tengan estas características de ser necesarias, idóneas y proporcionales para garantizar tanto el derecho a la protección de la salud de los servidores públicos del propio Tribunal Electoral como los derechos, o bueno, el derecho a la salud de los justiciables, de los usuarios del Tribunal Electoral. Partidos políticos, candidatos, agrupaciones políticas, institutos electorales locales y demás autoridades electorales bueno, formaban parte de este universo, ¿no? Bueno, la parte, digamos, interesante de esta sección considerativa se refiere a estos últimos dos puntos. En aras de privilegiar la salud de los usuarios de la justicia electoral federal y con el objeto de mantener la oportuna sustanciación y resolución de los asuntos jurisdiccionales, la normativa faculta a las salas del tribunal
para resolver los juicios y recursos sin que sea necesario que las y los magistrados compartan el mismo espacio físico. En tal sentido, se considera pertinente que el tribunal implemente los métodos que considere más adecuados para la resolución oportuna, pero no presencial de los medios de impugnación. Bueno, para, digamos, sentar las bases, establecer las directivas que materialicen estos considerandos, bueno, pues la parte sustantiva del acuerdo refiere a algunos puntos en este sentido, evidentemente. En el punto número 1 se señala que la discusión y resolución, perdón, no presencial de los asuntos es una medida de carácter extraordinario y excepcional, por lo cual su vigencia depende de la situación sanitaria por la que atraviesa el país. Y bueno, aquí encontramos un nuevo punto de coincidencia con las experiencias que hemos revisado de los tribunales electorales locales. En particular, tengo muy en la memoria el caso de Coahuila, ¿no? Bueno, de Coahuila y Hidalgo, que eran los dos tribunales en cuyas entidades federativas se estaban llevando a cabo procesos electorales locales durante el año 2020. Entonces, igual que en el caso de esas dos experiencias locales, el Tribunal Electoral originalmente había adoptado esta medida de la sesión o de la resolución de asuntos de manera no presencial por parte de los magistrados y magistradas de la Sala Superior como una medida justamente extraordinaria, emergente, que pues tenía un carácter, por lo tanto, temporal, ¿no? Bueno, en el segundo punto se establecía que el alcance del acuerdo, este acuerdo 2/2020, es únicamente para el ámbito jurisdiccional y para la discusión y resolución no presencial de los asuntos. El uso del correo electrónico se consideraba un medio idóneo. Y bueno, esta medida también en su oportunidad, en su momento, generó mucha polémica, porque después transitamos de este esquema de sesionar de manera privada a sesionar de manera remota, pero finalmente no de forma, digamos, concurrente, no como funciona ahora a través de estas sesiones de videoconferencia, sino que pues los magistrados y las magistradas intercambiaban sus opiniones, sus argumentos, sus fundamentos respecto a la determinación que iban a adoptar, el sentido en que iban a votar en un determinado asunto, pero todo esto por vía correo electrónico. Y esto también fue objeto de polémica, tanto al interior del Tribunal Electoral como en el circuito comunicacional, ¿no? En la opinión pública. Finalmente, bueno, pues este esquema que yo me atrevería ya a estas alturas de explicar en términos más bien exploratorios, considerando ese entorno al cual ya hemos hecho referencia, lleno de incertidumbre, lleno de pues bueno, de incertidumbre, de dudas, de inquietudes, incluso de temor. Bueno, pues me parece que estas medidas, reitero, ya a toro pasado, pues pudiéramos considerarlas como ejercicios exploratorios que finalmente pues terminarían por sistematizar la experiencia de una mejor forma, ¿no? Bueno, el punto siguiente, el numeral 4, señala que se considera que pueden discutirse y resolverse de forma no presencial los asuntos que la Sala Superior considere urgentes. Vemos nuevamente este carácter de urgente respecto a los asuntos que meritaban la discusión de manera remota por parte de las y los magistrados, entendiéndose por estos aquellos que se encuentren vinculados a algún proceso electoral, en relación con términos perentorios o bien que pudieran generar la posibilidad de un daño irreparable, lo cual debería estar debidamente justificado en la sentencia. Los proyectos correspondientes deben circularse con la anticipación suficiente para su discusión y resolución. Bueno, algo que vale la pena destacar de este primer momento del contexto que estamos describiendo se refiere a la adopción de las firmas electrónicas. Justamente se hace mención de ello en el numeral 7 del mismo acuerdo, en donde se menciona que la Secretaría General de Acuerdos se encargará de realizar la logística de las firmas, ya fuesen autógrafas o electrónicas, y se especifica que en el primer caso, es decir, cuando se trata de firmas autógrafas, la Secretaría General de Acuerdos tendría que comunicarse con las y los magistrados a fin de recabar las firmas en este formato, las firmas de puño y letra de las y los magistrados. Cuando se tratase de firmas electrónicas,
las y los magistrados lo tendrían que hacer conforme a lo previsto en la normativa correspondiente. Y bueno, esta parte es interesante porque lo que sí teníamos ya de antecedente era la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, que se había adoptado por parte tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral y del Consejo de la Judicatura, aunque pues quizás no con un carácter, digamos, exploratorio, pero con un carácter tal vez complementario, ¿no? Considerando que pues estábamos en una etapa previa a la pandemia, cuando se comenzó a utilizar la firma electrónica, pues esta más bien tenía una utilidad en términos prácticos, pero no indispensable, como sí se volvió en el momento de la pandemia, ¿no? Bueno, entonces, en un momento, de hecho, vamos a volver sobre el tema de la firma electrónica y cómo la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, digamos que si se me permite esta expresión con cierta ligereza, la revaloraron en el contexto de la pandemia, ¿no? Bueno, y el último punto al cual vale la pena hacer referencia es sobre los métodos de videoconferencia y trabajo remoto. En este mismo acuerdo se establece esta posibilidad, todavía planteada en estos términos de posibilidad, de alternativa, de un plan B, digamos, ¿no? Un segundo camino a seguir, en la figura de las videoconferencias, ¿no? Pero también se hace mención de esta cuestión del trabajo remoto, ¿no? De hecho, este acuerdo 2-2020 fue lo que marcó la pauta para la organización orgánica y laboral del Tribunal Electoral para los meses que vinieron después, pero que se han venido extendiendo a lo largo del tiempo. De hecho, en la actualidad todavía vemos algunas áreas del Tribunal Electoral que seguimos trabajando de manera remota, aunque en un formato más bien de tipo híbrido, es decir, que en algunas ocasiones el personal tiene que acudir a la oficina física, a las instalaciones físicas del Tribunal Electoral, y en otras ocasiones, como es el caso en este momento de su servidor, pues uno se desempeña de manera remota, ¿no? En particular, quienes tenemos quizás una mayor ventaja en este sentido, ventaja en términos de este esquema de trabajo híbrido, seamos quienes integramos el cuerpo académico de la Escuela Judicial Electoral, porque no sé si alguien conozca las instalaciones de la Escuela Judicial Electoral, pero pues bueno, los profesores y las profesoras tenemos cubículos, pero no son cubículos cerrados, sino que solamente nos dividen las paredes y por la parte de arriba está todo hueco. De tal suerte que hay mucho ruido de fondo y cuando hemos intentado dar algún tipo de capacitación, desde la Escuela Judicial Electoral, en momentos en que somos convocados un gran contingente de la Escuela Judicial, pues esto resulta sumamente complicado porque se escucha muchísimo ruido, no solo los demás profesores y profesoras que están impartiendo cátedras, sino también pues las llamadas telefónicas, los sonidos de los teléfonos, los ruidos de las impresoras, las conversaciones en los pasillos, en fin, es algo complicado. Entonces, bueno, yo supongo, esta es una opinión propia, que por ello es que las autoridades del Tribunal Electoral, quizás principalmente representadas por el magistrado Felipe de la Mata, quien coordina los esfuerzos de la Escuela Judicial Electoral, obviamente en colaboración con el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y el magistrado Felipe Fuentes, que forma parte del comité académico. Bueno, pues quizás estas tres figuras han considerado que es conveniente seguir teniendo este formato de trabajo híbrido en algunas áreas del Tribunal Electoral. Y bueno, solo como dato complementario, les comparto que quizás esté explorando una posibilidad de, pues, digamos, institucionalizar este tipo de formatos de organización y yo considero que pudiera ser una forma de sistematizar la experiencia, ¿no? En lo particular, bueno, mi esposa, mi cónyuge, desde la época de la emergencia sanitaria, que pues estuvo muy lejos de siquiera equipararse a la que vivimos ahora con COVID, pero estoy haciendo referencia a la emergencia sanitaria que vivimos en 2009 por la influenza. Desde aquel momento, su empresa, que es una transnacional, adoptó estos esquemas de trabajo híbrido y bueno, pues la empresa
ha tenido mejoras sustantivas en muchos rubros, porque, bueno, pues implica ahorros sustantivos. El corporativo pues ya no tiene que rentar 10 pisos, sino que ahora solamente renta 10, digo, solamente renta 3 de esos 10, igual de los 100 cajones de estacionamiento, ahora solamente renta 20, el personal ya no tiene lugares asignados, sino que tienen un formato de trabajo más parecido a estos esquemas un tanto idílicos de Google, en donde pues llega uno y se conecta a cualquier puerto con entrada IP, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que algunas de estas experiencias que nos tendría que dejar la pandemia son estas formas de organización laboral e incluso de organización social, porque para citar otro ejemplo de las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías y del potencial que hemos descubierto en este contexto de pandemia, puedo referir la experiencia que estamos teniendo ahora en este momento. Hasta antes de la pandemia, el Tribunal Electoral, a través de su Escuela Judicial Electoral, brindaba capacitación in situ a tribunales electorales, partidos políticos, institutos electorales locales, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, pero pues nos teníamos que desplazar físicamente, hacer el traslado físico a Chihuahua, Nuevo León, Mérida, qué sé yo, y pues esto implicaba evidentemente una inversión de tiempos, de recursos y de esfuerzos humanos, ¿no? Bueno, pues ahora podemos llegar a muchas más personas a través de herramientas como la que estamos utilizando hoy, y bueno, pues ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Seguramente tenemos gente que se conecta de distintas entidades federativas ajenas a la Ciudad de México y su zona metropolitana, y bueno, además, estas herramientas les ofrecen la ventaja de, pues digamos, desarrollar dos actividades de manera concomitante a partir pues de las propias capacidades multitareas que cada quien tenga, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, veo a Genis Andrés, a Israel Rodríguez, a José Luis Colín y algunos otros colegas que pues están desarrollando sus actividades profesionales y al mismo tiempo atendiendo estas actividades formativas, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera estas nuevas herramientas de la tecnología nos ofrecen estas ventajas que considero pues tendrían que ser consideradas como aprendizaje para sistematizarlo susceptible de ser sistematizado e incluso institucionalizado en distintas esferas de la vida social, política y demás. Bueno, para continuar con estos antecedentes, a continuación quisiera hacer referencia al acuerdo número 3 del año 2020, que data del 9 de abril del 2020. Vean que el primer acuerdo que hace algunas menciones sobre estas medidas que buscan aprovechar estas ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, se data del 27 de marzo de este año 2020, y bueno, el segundo acuerdo en el mismo sentido se fecha el 9 de abril del 2020. O bueno, esta es la fecha en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Entonces, estamos hablando de apenas unas semanas de distancia entre uno y otro acuerdo. Bueno, en este siguiente acuerdo, el identificado con el número 3 diagonal 2020, tenemos en la parte considerativa alusiones a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico. Se hace mención de que dicha firma es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación, demandas, enviar promociones, etcétera. Todo esto a la luz del Acuerdo General Conjunto 1-2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, les decía que pues justamente la adopción de la firma electrónica por parte de la Judicatura pues data justamente de este año 2013. A estas alturas del partido estamos hablando prácticamente de una década de distancia, ¿no? Entonces, bueno, ya existía la firma electrónica avanzada en el Poder Judicial de la Federación, pero como les decía, y esta es una expresión muy coloquial, como lo había advertido, puede ser que pudiéramos considerar que se revalora la utilización de la firma electrónica en atención del contexto de pandemia que estábamos viviendo o que, bueno, hemos estado viviendo desde principios del año 2020. Entonces, bueno, pues este acuerdo hace alusión justamente a el origen de la firma electrónica y, bueno, en segundo lugar, se menciona que conforme a lo establecido en este mismo Acuerdo 1-2013, se pueden consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los tribunales de circuito y de los juzgados,
lo cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, hablando de la utilización, de la adopción de la firma digital, de la firma electrónica, ¿no? Tomando en cuenta lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral y de los tribunales de circuito y de los juzgados. Bueno, en igual sentido, el artículo 129 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral establece que la FIREL producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento teniendo el mismo valor probatorio. Bueno, ya se hace una mención a, a la reglamentación que de la firma electrónica se hace en el reglamento interno del Tribunal Electoral. Bueno, un siguiente punto a considerar se refiere a que con el fin de elevar la calidad de la impartición de justicia, modernizarla y hacerla accesible para todas y todas de forma más expedita, se considerará necesario utilizar las tecnologías de la información que se encuentran actualmente a disposición del Tribunal Electoral para implementar la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos de trámite y turno de la presidencia, así como en los acuerdos emitidos por la o el magistrado instructor en la sustanciación de los medios de impugnación. Evidentemente, con posterioridad, el uso de la firma electrónica respecto a otro tipo de documentos se vio ampliada, pero en el origen, pues bueno, solamente se hacía mención de estos instrumentos, los acuerdos, tanto los de trámite y turno como los acuerdos emitidos por la magistratura perdón, por los magistrados instructores en la sustanciación de los medios de impugnación. Y bueno, en el mismo sentido, se señalaba que en las resoluciones y sentencias que dicte la Sala Superior, se puede adoptar la utilización de esta herramienta en términos, entendida, en términos sencilla, rápida y efectiva, con la que además se realiza el uso más adecuado y eficaz de los recursos públicos asignados a el propio Tribunal Electoral. Ya en lo que se refiere a la parte sustantiva, al contenido del acuerdo, tenemos en primer lugar que se hace explícito el objetivo que se busca con este acuerdo, que es implementar el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en la firma de los acuerdos de trámite de turno que emita la presidencia, en los acuerdos emitidos por las y los magistrados instructores durante la sustanciación de los medios de impugnación, así como las sentencias y resoluciones que dicte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les decía que el uso de la firma electrónica después amplió sus dimensiones, sus alcances, porque ya no solamente se refería al ámbito estrictamente jurisdiccional, sino también al ámbito administrativo, de tal suerte que, por ejemplo, los oficios o las comunicaciones internas o incluso las externas, pero provenientes de órganos administrativos o de instancias administrativas del Tribunal Electoral, como es la propia Escuela Judicial Electoral, también comenzaron a utilizar la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Bueno, se hace igualmente explícito en el segundo punto que la firma electrónica tiene validez jurídica, que tiene produce los mismos efectos respecto a la firma autógrafa. En el tercer aspecto, en el tercer punto, se señala que esta utilización de la firma electrónica se implementa como una alternativa a la firma autógrafa y como complemento de esto, también se señala que cuando las y los magistrados firmen de manera electrónica cualquier documento de los antes referidos, el secretario la secretaria o secretario de estudio y cuenta que actúe con quien lleva la instrucción deberá firmar de la misma manera. Y en el mismo orden de ideas, para complementar esta información sobre las características de la firma electrónica, o más bien como para señalar una característica de la firma electrónica, en el numeral 4 se señala que el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en cada documento genera la leyenda de haberse firmado electrónicamente. Este es un aspecto importante porque, bueno, con todo y que las distintas firmas electrónicas que hemos comentado en atención a los distintos modelos revisados hasta ahora pueden tener algunas diferencias, en realidad estamos hablando más bien de elementos en común, como lo hemos reiterado ya insistentemente, ¿no? Elementos en común que se refieren a, digamos, la integración de lenguaje informático en un instrumento en específico, que es este de la firma. Estamos hablando de un elemento cargado de tecnología que no es equiparable solo a copiar y pegar una firma autógrafa, como
suele suceder cuando suscribimos documentos en PDF, por ejemplo, ¿no? Ustedes seguramente conocen esta función. Cuando tienen un documento en PDF, se pueden solicitar las firmas y suscribirlo distintas personas, pero es, digamos, simplemente incorporar una imagen a un documento PDF. Cuando hablamos de una firma electrónica, estamos hablando de una herramienta bastante más sofisticada que, entre otras cuestiones, dificulta o prácticamente hace imposible su falsificación y su alteración, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente cuando se plasma la firma electrónica, seguramente si ustedes la conocen, pues no es justo que se pegue ahí la firma autógrafa de las personas involucradas, sino más bien una leyenda cargada con todos estos documentos o con todos estos elementos informáticos que les comento, ¿no? Bueno, y en último lugar tenemos que la utilización de la firma electrónica se realizará por las y los funcionarios que determine la presidencia de la sala superior, las magistradas y magistrados de este órgano jurisdiccional. Bueno, les decía que originalmente pues solamente se adoptó para, digamos, en beneficio de las autoridades o de las funciones jurisdiccionales, pero después se amplió el uso de la firma electrónica para las áreas administrativas también. Bueno, a continuación vamos a comentar algunas cuestiones relacionadas con o que derivan del Acuerdo General 4/2020, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de aquel año. El acuerdo previo, el 3/2020, se publicó el 9 de abril de 2020 y este que vamos a comentar ahora se publicó el 22 de abril de 2020. Nuevamente vemos esta actualización vertiginosa de criterios, de medidas, de decisiones para incorporar las nuevas tecnologías en beneficio de las funciones sustantivas del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, este acuerdo pues, tiene una diferencia en términos temporales de apenas un par de semanas respecto al previo. Entonces tenemos que se hace menciones, bueno, se hace mención en la parte de antecedentes de algunas cuestiones que ya hemos comentado y que están contenidas en los acuerdos previos, como el Acuerdo General 2020, que fue la punta de lanza de esto que estamos discutiendo. Se hace mención a que el 1 de abril el Consejo General del INE emitió la resolución INE-CG 83/2020, mediante la cual determinó, entre otras cuestiones, suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales en los estados de Coahuila y Hidalgo, que como ya quedamos, eran los estados, las entidades federativas que tenían procesos electorales en marcha, y también como parte de esta decisión adoptada por el INE en esta resolución, se señalaba que como una medida, el posponer la celebración de las jornadas electorales, así como suspender los términos y plazos de tramitación y sustanciación de los procedimientos sancionadores relacionadas con dicha elección. El 13 de abril, el Consejo el Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General 6/2020, en el que se ordenó la suspensión de labores, como ya lo habíamos comentado, aunque en este caso estamos hablando de una ampliación de esa suspensión de labores, porque en el acuerdo que habíamos referido previamente, pues se establecía el periodo que va de marzo a abril. Aquí estamos hablando de que pues, el periodo se amplía de marzo a mayo, ¿no? Bueno, también se menciona en esta parte de antecedentes que el 15 de abril de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos Generales 4/2020, 5/2020 y 6/2020 del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por medio de los cuales regulaba la celebración de las sesiones a distancia mediante el uso de herramientas informáticas. Bueno, tomando en consideración estos antecedentes, sobre todo como referente lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la adopción de estas nuevas tecnologías en aras de sostener videoconferencias para la discusión de los asuntos, bueno, la sala superior comienza a caminar hacia ese horizonte. Entonces, tenemos que en la parte de considerandos se reitera la facultad del Tribunal Electoral de adoptar acuerdos para su buen funcionamiento. Se señala como antecedente el Acuerdo General 2/2020, que bueno, también ya había sido referido en la parte de antecedentes de este mismo Acuerdo 4/2020. Se reconoce que en las normas jurídicas se regulan situaciones ordinarias, pero no extraordinarias, como las que ha provocado la pandemia del COVID-19. Y esta parte es la interesante porque de alguna manera es la que da
la pauta a la parte sustantiva del acuerdo que vamos a revisar a continuación. Estamos hablando de que en esta parte considerativa se señala que en aras de contribuir a las medidas sanitarias se considera necesario, nuevamente se hace mención de esta medida en términos transitorios y excepcionales, que consiste en permitir que los ciudadanos señalen en su demanda, recurso o en cualquier promoción posterior un correo electrónico particular a efecto de que las notificaciones se practiquen por este medio. Bueno, les decía que esta parte pues quizás nos sirva como puente, como preámbulo para entrar a la discusión del contenido del acuerdo que se refiere a los lineamientos aplicables para la resolución de medios de impugnación a través de videoconferencias. Bueno, se reitera en primer lugar, ya como parte del contenido de los lineamientos, que la discusión y resolución de asuntos no presenciales es una medida excepcional y extraordinaria. Las sesiones no presenciales se pueden llevar a cabo a través de medios electrónicos que permitan la emisión y recepción de video y sonido en tiempo real. La Dirección General de Sistemas debe garantizar que esta herramienta digital cuente con la debida seguridad. Bueno, aquí vemos cómo ya se transita por completo a este formato que pues guarda diferencias sustanciales con los formatos exploratorios que habíamos comentado hace rato, ¿no? Estas sesiones privadas, estas sesiones que en realidad se desahogaban mediante el intercambio de correos electrónicos, bueno, pues ya se ven reemplazados estos formatos por el formato de videoconferencias que permite la discusión en tiempo real de manera remota entre las y los integrantes de la sala superior y bueno, también de las salas regionales, porque esta medida se adoptó también por las 6 salas regionales del Tribunal Electoral. Bueno, en el numeral 3 de estos lineamientos se reitera que se discutirán y resolverán de forma no presencial los asuntos que revistan urgencia, es decir, los que estén vinculados con algún proceso electoral en relación con términos perentorios o bien que puedan generar la posibilidad de un daño irreparable, es decir, aquellos asuntos que eventualmente impliquen la vulneración de derechos humanos, de derechos individuales de las personas. Bueno, en el numeral 4 tenemos que los proyectos de resolución deben ser acompañados por la documentación e información necesaria a fin de que las y los magistrados cuenten con todos los elementos para su análisis y discusión. Por lo tanto, deberán generarse expedientes electrónicos. Bueno, ya se hace explícita esta categoría de los expedientes electrónicos y esto responde, me parece, a una lógica pues, que pudiésemos considerar casi pues natural, inherente al desarrollo de este tipo de medidas, ¿no? A la adopción de este tipo de medidas. Creo que pues si la intención era que justamente las y los magistrados discutieran de manera remota los asuntos en aras de no obstaculizar el acceso a la justicia y de brindar de brindar resoluciones efectivas y oportunas, pues evidentemente tendrían que contar con todas las herramientas, con todos los elementos para adoptar tales decisiones. Entonces, bueno, pues me parece que pues era una consecuencia natural que todos los documentos inherentes al asunto, a los asuntos que eran discutidos por las y los magistrados, pues estuvieran completos, que estuvieran íntegros, tal como ocurre en el plano físico, ¿no? Bueno, en el numeral 5 de los lineamientos establece que el magistrado presidente convocaría a sesión no presencial a las y los magistrados electorales a través de la titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien les notificaría vía correo electrónico la fecha, hora y herramienta digital para su celebración. Se publicaría el aviso correspondiente en los estrados electrónicos de la página de internet del tribunal y finalmente las sesiones no presenciales se realizarían en la fecha que el Pleno determinase, previa convocatoria realizada por el secretario general de Acuerdos por instrucciones del magistrado presidente. Es decir, que en realidad estamos hablando de una réplica de el esquema que se sigue para las sesiones públicas del Tribunal Electoral, tanto de la Sala Superior como de las salas regionales, pero ahora en el ámbito digital. Como complemento de esto, tenemos que en el numeral 9 se establecía que el secretario general de Acuerdos debía acatar la instrucción del magistrado presidente. Pues evidentemente esto, bueno, hay algunas cosas, como sabemos, que parecieran obviedades, pero que pues no está de más que se señalen de forma explícita en instrumentos de corte normativo.
En el numeral 10 se establecía que a fin de agilizar la deliberación de los asuntos, el magistrado presidente solicitaría al secretario general de acuerdos que diese cuenta con los asuntos que las y los magistrados sometiesen a consideración del Pleno, debiendo seguir un orden alfabético, y para ello cada ponente debía hacer llegar oportunamente al secretario general la síntesis de los asuntos listados. Bueno, básicamente esta información, pues de lo que nos habla es de lo que ya he comentado, una réplica de las sesiones de manera presencial, pero ahora en el ámbito digital, utilizando estas nuevas tecnologías que permitían las sesiones de manera remota, pero al mismo tiempo, de manera concomitante, por parte de todos y todas las magistradas de las distintas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues algunos aspectos finales para cerrar esta información sobre el acuerdo 4. En el numeral 13 se decía que en cada sesión no presencial se levantaría un acta en la que se sentaría todo lo sucedido, así como cualquier incidencia técnica que se hubiese presentado durante la celebración de la misma. En el numeral 14, que los ciudadanos podían solicitar en su demanda recursos o en cualquier promoción que realizasen, que las notificaciones se les practicaran en el correo electrónico particular que señalaran para ese efecto. Y bueno, en el último numeral, que cualquier situación no prevista sería resuelta por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal. Bueno, vamos a revisar ahora estos acuerdos 5 y 7, 2020, que datan el primero de junio del 2020 y el segundo de septiembre del 2020. Este acuerdo es el que sin duda reviste particular importancia para el tema que estamos discutiendo el día de hoy, porque es el que de alguna manera permite implementar la figura del juicio en línea. Y esto se puede advertir desde la propia nomenclatura del acuerdo. El acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificado con el número 5, diagonal 2020, aprueba los lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral. Respecto a esta parte es interesante, respecto a dos recursos o dos medios de impugnación nada más. Estamos hablando del recurso de reconsideración y del recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. Bueno, esta parte es importante, les decía, porque el juicio electoral, o el juicio en línea, mejor dicho, del Tribunal Electoral, no se planteó en el origen abrir esta herramienta para todos los medios de impugnación en materia electoral, sino que en un principio, en una primera fase, solamente se implementó respecto a estos dos medios de impugnación reconocidos en la Ley General en la materia. Estamos hablando del recurso de reconsideración y del recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. Esto se explica, pues, por, digamos, la novedad del proyecto, porque pues en realidad no se sabía bien a bien cómo iba a funcionar, y el hecho de que se considerara en esta primera fase solamente estos dos medios de impugnación, de alguna manera permitía tener cierto control sobre la gestión, desarrollo, implementación del juicio en línea, porque estamos hablando de dos medios de impugnación que corresponde resolver a la sala superior, pero que se interponen respecto a salas regionales del propio Tribunal Electoral, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el RAP, que, bueno, pues sabemos que se interpone respecto a decisiones adoptadas por la autoridad administrativa y los demás medios de impugnación que se presentan respecto a responsabilidades de distintas autoridades en la materia, ¿no? El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, quizás, salvo la mejor opinión de ustedes, por supuesto, también debió de haber sido considerado en esta primera fase, por la importancia que reviste, ¿no? Sabemos que en la estadística, el mayor número de asuntos que resuelve el Tribunal Electoral se refieren justamente a los juicios para la protección de los derechos de la ciudadanía. Pero esto no ocurrió así finalmente porque, como les decía, estábamos hablando de una fase que a lo mejor no pudiésemos calificar como exploratoria, pero sí de primera implementación. Y por lo tanto, pues el hecho de que solamente se reconocieran estos dos medios de impugnación, como ya lo he comentado, pues otorgaba un mayor margen de control al Tribunal Electoral, porque estábamos hablando finalmente de recursos que se interponían respecto a resoluciones adoptadas por las
propias salas del Tribunal Electoral. Entonces, esto es lo que explica esta característica en la primera fase del Tribunal Electoral. Bueno, del juicio en línea del Tribunal Electoral. En el acuerdo que vamos a revisar en un momento más, en el acuerdo 7, ahí es cuando ya se abre el juicio en línea para todos los medios de impugnación en materia electoral. Entonces, bueno, ya una vez que se vio que la herramienta funcionaba, que era manejable, que se contaba con las herramientas técnicas necesarias, con las medidas de seguridad, con las medidas de eficiencia y de eficacia, bueno, pues entonces ya estuvimos en condiciones de adoptar esta figura también para los demás medios de impugnación en materia electoral, incluido el JDC, ¿no? Pero bueno, pues todo esto se dio en un proceso progresivo, en un proceso paulatino, que a pesar de eso no se tomó demasiado tiempo, porque nuevamente vemos que la distancia temporal que hay entre este acuerdo que data del 10 de junio de 2020 y el siguiente que abre la figura del juicio en línea para todos los medios de impugnación, pues es en realidad de apenas unos meses, de junio a septiembre, pues estamos hablando de 3 meses apenas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la parte considerativa de este acuerdo 5-2020, pero quisiera detener la presentación en PowerPoint aquí para presentarles mejor el documento íntegro que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, porque estamos hablando de un documento mucho más elaborado y que tiene un carácter, pues digamos, como más sistemático y más codificado en atención a la naturaleza del contenido. En este caso ya estamos hablando no solo de medidas que pudiésemos clasificar incluso en términos administrativas en beneficio de la función jurisdiccional, sino aquí estamos hablando ya de la adecuación de los medios de impugnación a el ámbito digital para que por esta vía de lo digital, de lo electrónico, el Tribunal Electoral pueda igualmente cumplir con sus funciones y con sus atribuciones y obligaciones constitucionales, convencionales y legales que le marca el Marcus Juris el Corpus Juris de nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a detener un momento la presentación, porque de hecho ya nada más nos faltan un par de láminas. La siguiente, pues de una vez se las comparto, es nada más el rubro del Acuerdo General 7-2020, y la última lámina, bueno, esta es la portada de la sección del juicio en línea, que también vamos a revisar un momento más, y la última lámina se refiere a las áreas de oportunidad del juicio en línea a la luz de un artículo que escribieron en mancuerna la magistrada Yanino Tálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, cuando se adoptaron justamente estos acuerdos, el 5 y el 7, 2020, porque resulta que estos acuerdos no fueron aprobados por unanimidad, sino por mayoría de votos. Y de hecho, quienes se opusieron a la entrada en vigor de estos acuerdos fueron justamente la magistrada Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. No porque consideraran que estas herramientas no iban a ser útiles en beneficio del acceso a la judicatura de la ciudadanía, sino porque en general consideraban que no había las condiciones más adecuadas para su adopción. Bueno, el tiempo se encargará de pues, decirnos si en su oportunidad la magistrada y el magistrado tenían razón o no. Cada quien tendrá sus propias opiniones al respecto, pero bueno, pues los hechos ocurrieron en estos términos. Los acuerdos que implementaron el juicio en línea en el Tribunal Electoral no fueron por unanimidad, sino encontraron la oposición del magistrado y la magistrada en ambos casos, en el acuerdo 5 y en el acuerdo 7. Entonces, bueno, vamos a detener la presentación para revisar el acuerdo 5, después vamos a revisar rápidamente el acuerdo 7, y digo rápidamente porque en realidad
estamos hablando que el acuerdo 7 pues, replica muchas de las cosas del acuerdo 5, nada más que amplía el catálogo de los medios de comunicación, pero en la práctica estamos hablando pues de lo mismo, del mismo contenido en sustancia. Y después de revisar estos dos acuerdos, como fueron publicados en el Diario Oficial, vamos a revisar rápidamente, como lo había adelantado, el portal del Tribunal Electoral, en específico la sección donde se alberga el juicio en línea, los dos tutoriales que tiene ahí, que son de apenas unos cuantos minutos, como los que hemos revisado, y al final volvemos sobre esta última lámina que nos habla de las áreas de oportunidad en atención al voto particular que emitieron la magistrada Otalora y el magistrado Reyes respecto a estos acuerdos 5 y 7 2020. Entonces, bueno, vamos a comenzar revisando el acuerdo 5, tal cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, veo que se acaba de incorporar el doctor Raúl Ávila, quien es el coordinador de este diplomado. Mucho gusto, doctor. Pues aquí estamos cumpliendo con la encomienda. Sí, aquí escucho calladamente. Gracias, Rafael, para poderle dar secuencia más adelante. Muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, Saludos, sí. Gracias, doctor. Bueno, pues estaba comentando justo que vamos a revisar en términos generales el acuerdo 5 y el acuerdo 7 de 2020, que son los que dan la pauta para implementar propiamente el juicio en línea en el Tribunal Electoral. Y entonces, bueno, pues les comparto la pantalla. Déjenme ver si hay forma de que lo haga un poquito más grande. Supongo que con el Zoom. Ahí está. Bueno, pues tenemos la parte considerativa, en donde se refieren pues el sustento constitucional, legal e incluso convencional, ya que pues aquí se hace mención a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles, en donde se refiere pues justamente que todas las personas tienen derecho a un recurso efectivo y que este debe ser sencillo y rápido, ¿no? Bueno, esta parte considerativa pues digamos que sirve como interludio, como preámbulo, para ya después referir la parte sistemática que es la que nos interesa, ¿no? Bueno, se hace igual mención de los antecedentes que hemos referido en los acuerdos previos, algunas cuestiones que se plantean como premisas respecto a el acceso efectivo a la justicia, en fin, ¿no? Es una parte considerativa bastante amplia, como se puede advertir. Bueno, aquí esta parte es importante también porque se hace mención a la firma electrónica, ¿no? Ya quedamos que es un documento o un elemento informático que pudiéramos considerar en términos técnicos, pero que resulta fundamental para cumplir con la parte sustantiva. Entonces, bueno, esta sección considerativa es bastante amplia, como pueden observar, como ya lo mencionamos. Y bueno, pues aquí ya se hace mención de la figura que nos interesa, el juicio en línea, ¿no? Se menciona que la implementación del juicio en línea en materia electoral forma parte de una política judicial que busca acercar el tribunal a la ciudadanía y apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos, lo cual además forma parte de los ejes de trabajo que han guiado la función del pleno jurisdiccional del propio tribunal. Y pues todo esto se refiere también en los acuerdos que ya habíamos revisado, el 2, el 3 y el 4 del 2020. Bueno, después se contiene información respecto a, digamos, la parte demográfica vinculada con el acceso a las nuevas tecnologías, es decir, el número de usuarios de Internet, de telefonía celular y demás, de acuerdo a información oficial proporcionada por el INEGI. Y bueno, nuevamente se menciona este acuerdo que ya referimos hace rato, el 1/2013, respecto a la firma electrónica en el Poder Judicial. Y bueno, pues una parte bastante amplia, como ya lo hemos comentado, considerativa, que pues finalmente sirve de fundamentación a los lineamientos.
que bueno, pues vienen ya a continuación en el contenido de lo que pudiésemos generar, pudiéramos considerar del acuerdo general. Entonces, bueno, en primer lugar, se señala que el juicio en línea es optativo para la interposición de recursos de reconsideración y de revisión del PES, dos figuras que ya quedamos que fueron las primeras que se consideraron en la fase inicial del juicio en línea. Se señala que los lineamientos son de carácter general y de observancia obligatoria para las y los justiciables que opten por esta modalidad. Yo me regresaría un poquito nada más para hacer énfasis en esta parte que también ya hemos señalado respecto a las demás experiencias que revisamos, ¿no? El juicio en línea es optativo para la interposición, es decir, que no estamos hablando de que el juicio en línea se vislumbre como un modelo que termine por desplazar a la interposición de los recursos o de los juicios de manera tradicional, sino que simplemente se adopta como un modelo de acceso alternativo a la justicia aprovechando las nuevas tecnologías. Pero yo creo que todavía estamos lejos de considerar, como lo he comentado, que este tipo de modelos terminen por desplazar por completo a los modelos tradicionales. Y de hecho, pues ni siquiera considero que sea deseable, ¿no? Habrá que hacer un balance de cómo funcionan en la práctica estas herramientas. Bueno, ahorita ya tenemos un tiempo de su implementación, habría que hacer un análisis de retrospectiva y también, pues, analizar cuál es el futuro de este tipo de herramientas, ¿no? Yo creo que sería muy conveniente que se mantengan, que ya no se consideren con este carácter emergente como el que se les otorgó en el inicio y que más bien se vaya sistematizando la información, bueno, la experiencia conforme se avance en su uso. Bueno, en el artículo 2, como en otros ejemplos normativos que hemos revisado previamente, se ofrece una suerte de glosario respecto a pues, las voces más recurrentes a lo largo de todo el texto de este acuerdo que pudiésemos considerar en términos de lineamientos, ¿no? Bueno, en el artículo 4 se mencionan cuáles son algunas de las condiciones para registrarse en el juicio en línea. Esto se complementa también con el contenido del artículo 5. En el artículo 6 se hace mención de esta cuestión que también hemos identificado como un común denominador en todas las experiencias revisadas hasta ahora sobre los términos y condiciones de uso. En atención a lo que ya hemos señalado, ¿no? La información sensible, la información personal, que finalmente se pone a disposición de la institución al momento en que los usuarios aceptan utilizar esta información. Por lo tanto, pues es indispensable que la institución en cuestión exponga cuál es el uso y los compromisos que asume para salvaguardar esa información personal de los usuarios. Bueno, vienen algunas cuestiones más puntuales sobre los terceros interesados, por ejemplo, esta parte que se refiere a lo procedente una vez recibido y turnado el expediente electrónico. Bueno, una mención a la Ley General de Archivos y a los acuerdos generales aplicables a la Sala Superior por lo que respecta a el manejo de los archivos digitales. Bueno, algunas disposiciones muy particulares como esta que se refiere a que solo los servidores públicos autorizados pueden acceder a los expedientes electrónicos. Bueno, pues igual que ahora, las sentencias están a disposición de todos los usuarios, pero acceder a la demanda y al expediente, pues no, obviamente no está al alcance de todos los usuarios, ¿no? Bueno, algunos artículos que nos hablan de cuáles son los rubros indispensables que deben de integrarse a los expedientes electrónicos.
En fin. Bueno, esta parte que pues igual parece una obviedad, pero después de todo resulta interesante, que el sistema de juicio en línea debe alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este aspecto es importante porque, bueno, algo que no comenté del caso de Nuevo León y que hasta ahorita estoy recordando, es que originalmente, no sé, no tuve la precaución de corroborar si ya ha cambiado esa circunstancia, pero originalmente en el caso de Nuevo León, digamos que quien brindaba asesoramiento, digamos que la plataforma propiamente electrónica del juicio o del Tribunal Electrónico de Nuevo León, en el Tribunal Electoral de Nuevo León, estaba alojada en el servidor de Google, es decir, una plataforma comercial. Entonces, esto pues puede generar ciertas suspicacias porque pues no sé qué tanta seguridad pueda tener Google para almacenar una herramienta de esta naturaleza con toda la información inherente a los usuarios que la utilizan, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, reitero que puede que parezca una obviedad, pero pues a final de cuentas reviste mucha importancia el hecho de que se haga explícito que la herramienta del juicio en línea estará albergada en la plataforma electrónica, en la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos del propio Tribunal Electoral, ¿no? Bueno, pues algunas cuestiones adicionales que pudiésemos considerar en términos descriptivos y que quizás pues nos resulte más clarificante para conocer toda esta información, el video tutorial que vamos a revisar en un momento más. Bueno, aquí el siguiente apartado, el capítulo segundo, nos habla de los requisitos de los recursos electrónicos. Aquí se establece en el artículo 20 que estos recursos deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Medios y deben interponerse a través de la página de Internet del Tribunal Electoral, ingresando al sistema de juicio en línea. En el artículo 21 se señala que el requisito relativo a hacer constar la firma autógrafa del recurrente en una interpretación que favorece la protección más amplia de las personas, se debe cumplir con el firmante, se debe cumplir por el firmante a través del certificado digital de la firma electrónica. Bueno, la legislación se establece como una condición indispensable, una condición sine qua non, que pues la documentación vaya firmada, ¿no? Entre ellas la demanda, evidentemente. Entonces, si ya quedamos que a final de cuentas el juicio en línea no es sino una réplica de el sistema de medios de impugnación en materia electoral, pero ahora llevada al ámbito digital, pues se tiene que cumplir con todos los requisitos, aunque con las adecuaciones correspondientes. Como en este caso, bueno, pues se hace mención de la firma electrónica como requisito indispensable para satisfacer este otro requisito que se establece de manera formal en la Ley de Medios de Información y que se refiere a la firma autógrafa. Bueno, en el artículo 22 se señala que las y los recurrentes pueden agregar archivos electrónicos autenticados con la FIREL o la FIEL para acreditar cualquier hecho o la personería, para lo cual deberá estarse las reglas generales y particulares previstas en la Ley de Medios sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas. Nuevamente, alusión directa a lo establecido en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral respecto a las pruebas. Bueno, en el capítulo tercero se habla del trámite. Bueno, sin entrar en muchos pormenores, podemos advertir que pues se observa aquí esta adecuación al ámbito digital del trámite físico, del trámite tradicional que se realiza respecto a los medios de impugnación. Justamente por eso es que en el artículo 23 se hace mención del artículo 17, 18 y 110 de la Ley de Medios que se refieren a estos aspectos procesales que, reitero, tienen que encontrar su réplica en el ámbito digital a través de esta figura del juicio en línea. Bueno, se señala, de hecho, en sombreado, que en esta cédula debe especificarse que el recurso se interpuso en línea y se les informará a las partes dónde podrán consultarlo y comparecer en línea de ser esa su voluntad. Estamos hablando, pues, de esta cédula que se refiere unos párrafos, unas líneas más arriba, ¿no? Respecto a la notificación
por los medios tradicionales establecidos en la ley de medios, ¿no? En específico, estrados físicos y estrados electrónicos. Bueno, después viene la parte de la sustanciación. Igual que, como lo hemos comentado, pues no es sino una réplica de la parte procesal tradicional, aunque adecuada al ámbito digital. En este sentido, bueno, pues se hace nuevamente mención de las firmas electrónicas avanzadas, se hace mención de las secretarías de acuerdos en atención a las responsabilidades que adquieren, como en la vía tradicional, para la sustanciación y registro y procesamiento de todos los expedientes y demás, ¿no? Después, en el capítulo 5 se habla de las resoluciones. En el artículo 31 se señala que estas son emitidas por la sala superior y pueden constar por escrito, y una vez aprobadas por el pleno, en la sesión que corresponda, digitalizarse y firmarse con el certificado digital de la firma electrónica, o bien pueden ser electrónicas las firmas por parte de cada magistrado electoral y del secretario general de acuerdos, ¿no? Bueno, después viene la parte de las notificaciones, lo correspondiente a la acumulación, y bueno, pues es finalmente un documento que, como les digo, ya tiene este carácter que pudiésemos considerar codificante de la figura del juicio en línea. Y bueno, aquí en la parte transitoria pues vienen algunas previsiones respecto a cuándo va a entrar en vigor, respecto a algunas responsabilidades particulares que adquieren ciertas áreas del Tribunal Electoral con la implementación de esta herramienta, como es el caso de la Secretaría Administrativa, la Secretaría General de Acuerdos, etcétera, ¿no? Y después viene en esta parte de transitorios el voto particular conjunto que formulan tanto la magistrada Otálora como el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Es un voto particular bastante robusto. En este momento solamente voy a ir bajando el scroll para que vean pues el volumen de información que contiene voto particular emitido conjuntamente por la magistrada Otálora y por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. La parte considerativa es muy amplia, hace referencia a todos los acuerdos que ya hemos revisado. Se hace una mención aquí al sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y bueno, pues después vienen aquí ya, digamos, las reflexiones sustantivas que fundamentan su disidencia respecto a la adopción del juicio en línea. Pero les digo, sobre esto vamos a volver un poco más adelante para cerrar la exposición. Bueno, a continuación pasamos a el siguiente acuerdo, el 7/2020, que les decía que pues en algunas cuestiones pudiésemos considerar que replica lo contenido en el acuerdo previo, solo que ahora pues se amplía el espectro de medios de impugnación para todos los reconocidos en la ley en la materia. Y esto se advierte en el propio rubro que ya habíamos comentado, ¿no? En el Acuerdo General 7/2020 se aprueban los lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral para la interposición de todos los medios de impugnación. Bueno, la parte considerativa es igual muy amplia, quizás menos que en el convenio, perdón, en el acuerdo previo, y después vienen ya el contenido del acuerdo general, disposiciones generales, igual que en el acuerdo previo, pues se hace este señalamiento en el artículo 1 sobre que el juicio en línea es, bueno, aquí ya no se señala de manera optativa, no, sí, aquí está de hecho sombreado, que es optativo, y bueno, se incorpora esta voz sombreada respecto a la vinculación para las autoridades y órganos responsables que deseen colaborar para cumplir con sus obligaciones legales en la vía electrónica. Este aspecto es importante porque si estamos hablando de que ya se abre la figura del juicio en línea para todos los medios de impugnación en materia electoral, pues evidentemente aquí ya se requiere la concurrencia de distintas autoridades u órganos responsables, incluidos los partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, por eso considero que se establece esta
este aspecto que hace explícita la vinculación a las autoridades y órganos responsables. En el artículo 2 se replica, o bueno, quizás se robustece este glosario que también aparecía en el acuerdo previo, un glosario bastante amplio. Nuevamente hay referencias a la firma electrónica, a cómo registrarse en el juicio en línea, cuáles son los rubros que se tienen que llenar por parte de los usuarios, etcétera, ¿no? Estas cuestiones que pudiésemos considerar como formales de la parte procesal, sobre los acuses de recibo, sobre la documentación que se tiene que integrar al expediente, como las constancias, etcétera, ¿no? Las documentales públicas, etcétera. Bueno, evidentemente hay algunos aspectos procesales que se amplían en atención a los ajustes que se hacen en este acuerdo respecto al previo que acabamos de comentar, ¿no? Bueno, vamos a referirnos solamente de manera genérica a los rubros a los cuales se hace alusión en los capítulos o en los capítulos de este documento, ¿no? Entonces tenemos los requisitos que se establecen para presentar estos recursos vía digital, el apartado concerniente al trámite, el apartado concerniente a la sustanciación, lo que se refiere a las resoluciones, lo que toca a las notificaciones, lo que toca a la acumulación. Y bueno, esta parte es interesante porque considerando que la ley de medios de impugnación en materia electoral reconoce un recurso, un medio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre trabajadores del Instituto Electoral Nacional y el propio instituto, bueno, pues ahora se incorpora aquí un apartado específico respecto a ese medio de impugnación. Quizás por la naturaleza del medio de impugnación es que se incorpora aquí este contenido mucho más específico sobre cómo funciona el juicio en línea para la interposición de este medio de impugnación, porque pues sabemos que con todo y que se incorpora a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en realidad pues hay quien considera que se trata de un medio que resuelve diferencias de orden laboral y no tanto de orden electoral, y que por lo tanto el tribunal pues quizás no sería la instancia más calificada para resolver este tipo de controversias. Pero bueno, el diseño institucional, constitucional y legal así está hecho, y bueno, pues por lo pronto así es como funciona. Después en el capítulo noveno viene la información correspondiente a las audiencias y alegatos. En el capítulo 10, esta parte me parece que sí es muy importante de resaltar porque nos habla de un articulado encaminado a promover y establecer acuerdos de colaboración, convenios de colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y distintas instancias en la materia electoral, partidos políticos, institutos electorales locales, tribunales electorales locales, porque pues ya quedamos que con este acuerdo se abre la figura del juicio en línea a todos los medios de impugnación en materia electoral. Por lo tanto, pues son distintas las autoridades responsables respecto a las cuales se pueden interponer estos medios de impugnación ahora a través del juicio en línea. Entonces, bueno, pues me parece muy importante destacar esta parte final sobre el articulado que alienta la suscripción de convenios de colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las distintas autoridades o instancias que eventualmente pudiesen ser señaladas como responsables en un conflicto de naturaleza electoral. Y bueno, en el régimen transitorio nuevamente tenemos algunas cuestiones, pues digamos, de tipo procesal y que se relaciona con la entrada en vigor del acuerdo en cita y se publica en este capítulo transitorio
nuevamente un voto particular elaborado de manera conjunta entre la magistrada Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez por su desacuerdo respecto a la adopción del sistema de juicio en línea en materia electoral, ahora pues respecto a todos los medios de impugnación en la materia. Entonces, bueno, pues aquí viene un nuevo voto particular de ambos magistrados, bueno, el magistrado y la magistrada, que pues de alguna manera retoma varios de los puntos adoptados en el voto particular emitido respecto al acuerdo previo. Bueno, para ir cerrando la exposición, por último quisiera, por último respecto a la parte descriptiva, quisiera ahora pasar a la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para identificar la sección en donde se alberga el juicio en línea y revisar los tutoriales que están disponibles ahí. Entonces, bueno, pues el juicio en línea es muy fácil identificarlo en la página del tribunal porque se coloca prácticamente en el centro del menú superior. Pero solo por no dejar y hacer el mismo ejercicio que hemos hecho sobre los demás portales que hemos revisado, pues rápidamente les muestro el diseño del portal institucional del Tribunal Electoral. Vemos esta tendencia a ser muy visual, a colocar iconos e imágenes sumamente amplias, sumamente grandes. De hecho, aquí pues tenemos un carrusel de imágenes en un formato de 360 grados, que bueno, pues para algunos resulta un tanto alucinante porque puede llegar a marear, pero bueno, pues para otros les resulta bastante interesante el tener esta perspectiva, digamos, circular. Bueno, tenemos el acceso a algunas otras secciones del portal institucional, algunas de ellas a áreas del apoyo, que brindan apoyo administrativo al Tribunal Electoral en beneficio de la labor jurisdiccional, como el área editorial. Esta sección en particular, sin demérito de las demás, por supuesto, se las recomiendo ampliamente porque aquí está todo el catálogo de publicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todas las publicaciones del tribunal son de acceso gratuito. Tenemos casi todos los materiales en dos formatos, el impreso y el virtual. Entonces, el formato en línea pues está disponible justamente aquí en esta sección. Pueden aquí ustedes identificar el material por título, por autor, por serie editorial, etcétera. Entonces, bueno, les recomiendo muy ampliamente esta sección. Reitero, sin demérito de todas las demás, que son sumamente interesantes. Por supuesto, las que revisten mayor importancia, pues son las que contienen la información jurisdiccional, ¿no? Que es la que se alberga en esta sección, en estas dos secciones. La de asuntos, donde están todas las sesiones públicas, el turno de expedientes, las sentencias, estrados electrónicos, notificaciones, acuerdos y actas. Aquí es donde pueden ustedes consultar los acuerdos que acabamos de revisar, etcétera. Y acá está la jurisprudencia, que se puede consultar a través del JUS electoral, que es una herramienta, hablando justamente del beneficio que nos ofrecen las nuevas tecnologías, sumamente útil para la identificación de jurisprudencia actualizada en materia electoral. Pero bueno, la parte que nos interesa es esta, del juicio en línea. Si uno le pica aquí, nos conduce a esta sección. Esta sección pues es bastante visual igualmente porque solamente tiene algunos elementos, la portada de la sección y el espacio para introducir las contraseñas y la clave de usuario, ¿no? O bien, pues aquí se puede obviar esta información e ingresar directamente con la firma electrónica. Bueno, como en otras experiencias que hemos revisado, uno puede aquí descargar el manual de usuario impreso. Aquí ustedes lo tienen en pantalla, el manual de usuario impreso, que pues es sumamente meticuloso respecto a los requisitos para utilizar la herramienta, respecto a las características del portal, respecto al funcionamiento del mismo. A diferencia de las experiencias que hemos revisado, pues a lo mejor es un tanto abrumadora la información porque pues todas las experiencias que revisamos en términos de manuales de usuario, pues eran como muy breves, muy cortas, ¿no? Y algunas muy gráficas. Bueno, aquí tenemos esa ventaja de que es muy gráfica la información, casi
cualquier instrucción está ilustrada, como ustedes lo pueden ver. Casi cada paso tiene no solamente la descripción textual, sino también el señalamiento gráfico, y pues eso puede que resulte en beneficio del conocimiento de la herramienta y de la información necesaria para su utilización. Bueno, es un documento bastante amplio, de 126 hojas, pues quien utilice la figura del juicio en línea, la herramienta del juicio en línea, pues a lo mejor resulta muy conveniente que tenga este documento a la mano. A lo mejor no impreso, pero sí descargado y consultable en su tablet o en su ordenador. Bueno, volvemos a esta sección del juicio en línea para compartir los tutoriales que tenemos aquí en pantalla, que como lo hemos comentado, son de una duración muy limitada, de apenas un par de minutos, bueno, 2 minutos y medio, y otro de 4 minutos. Vamos a empezar con el tutorial de introducción, que es el más breve, y después continuamos con el tutorial de la interfaz, en donde se exponen las principales características de la herramienta. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te proporcionamos una forma sencilla, rápida y efectiva para hacer valer tus derechos. Para ello, ponemos a tu disposición el juicio en línea. Es una opción para quienes deseen presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de manera electrónica, a través de nuestra página de internet. Ahora podrás interponer estos recursos o presentar alguna promoción desde cualquier lugar con conexión a internet, a cualquier hora. También podrás oponerte a las demandas que se presenten en contra de resoluciones que te favorecen, si tienes la calidad de tercero interesado. Igualmente, podrás consultar en cualquier momento el expediente electrónico de tu impugnación sin que puedas alterar su contenido. Para utilizar esta herramienta es necesario que cuentes con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o firma electrónica avanzada, la FIREL. Este requisito es muy importante porque equivale a tu firma autógrafa. Recuerda que conforme a la ley, un medio de impugnación siempre debe estar firmado por su autor, de manera que esta firma electrónica nos da certeza de que es tu intención presentar el recurso, así como considerar auténticos los documentos que anexas al mismo. En caso de que no cuentes con esta firma electrónica, da clic en Solicita tu FIREL, que puedes ver del lado izquierdo de la pantalla. Ahí podrás consultar los requisitos y el procedimiento para que puedas tramitarla. También te invitamos a consultar los términos y condiciones de uso. Ahí podrás conocer los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de la página y nuestro aviso de privacidad. Obtén tu cuenta institucional para recibir las notificaciones electrónicas. Así, podremos enviarte de manera segura los acuerdos y actuaciones que estén relacionados con tu expediente y podrás enterarte de su contenido. Para obtener tu cuenta institucional, da clic en Regístrate y completa el formulario. Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento del juicio en línea, consulta el manual de usuario en nuestro portal de internet. También podrás encontrar el acuerdo general de la Sala Superior que contiene sus lineamientos. El juicio en línea en materia electoral forma parte de una política judicial que busca acercar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía y apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, les decía que este material no está del todo actualizado porque si se fijaron solamente se hace referencia a los 2 primeros medios de impugnación de la fase inicial, ¿no? Al recurso de reconsideración y al recurso de revisión del PES, del Procedimiento Especial Sancionador. Bueno, vámonos sin más dilación al segundo tutorial para que nos dé oportunidad de revisar las áreas de oportunidad planteadas por el magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Otálora. Ahora estás dentro del sistema del juicio en línea. A tu izquierda, bajo el título de tablero principal, están los iconos para manejar el sistema. En el segundo rubro, de impugnar o comparecer, elegirás si quieres interponer un recurso o presentar un escrito como tercero interesado. Podrás hacerlo adjuntando el archivo del documento o escribiéndolo directamente en el sistema. Selecciona el expediente cuya resolución quieres impugnar en el apartado de Búsqueda de expedientes y selecciona la sala regional, medio de impugnación y numeración. Se mostrarán los acuerdos y la resolución del expediente que buscas.
Selecciona el acto o resolución que quieres controvertir y elige impugnar o comparecer. Si ya elaboraste tu impugnación o terceria, selecciona Cargar documento y adjunta el archivo. Luego, describe el acto impugnado y si cuentas con ellas, utiliza el apartado de Adjuntar pruebas y agrega los archivos. Asimismo, podrás adjuntar el documento con el que acredites tu personería, es decir, aquel que demuestre que eres representante de quien está promoviendo o tu identificación en caso de presentarte por tu propio derecho. Luego, revisa tu información y ya que estés listo, firma tu escrito cargando los archivos de tu firma electrónica. Si no has hecho tu demanda o escrito de tercero interesado, elige Generar documento. Si quieres adjuntar el documento con el que acredites tu personería, hazlo ahora y luego llena los rubros que se indican. Escribe el domicilio o cuenta institucional donde quieras que se notifiquen las actuaciones relacionadas con tu asunto. Señala cuál es la determinación con la que no estás de acuerdo en el rubro de acto reclamado, ya sea porque te causa un perjuicio o bien se trata de una omisión que afecta tus derechos. Bajo el título de Hechos en que se basa la impugnación, describe los acontecimientos que se relacionen con el caso y que creas que deben tomarse en cuenta. Aquí también debes explicar que tu recurso cumple con los requisitos de procedencia. Recuerda que el recurso de reconsideración, además de las exigencias ordinarias, tiene reglas especiales previstas en los artículos 61 al 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por su parte, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador se interpone en plazos distintos, dependiendo de la resolución que se controvierte. En el capítulo de agravios, que causa el acto o resolución impugnada, explica por qué es incorrecta la resolución u omisión que combates, y cuáles de tus derechos afecta, o de qué manera la decisión de la autoridad te está imposibilitando ejercerlos. En el apartado de preceptos presuntamente violados, señala las normas que crees que está violando la resolución u omisión que controviertes. Si crees que ya está completo, fírmalo en el apartado respectivo, cargando al sistema los archivos de tu firma electrónica. Con ello, estaremos seguros de que eres el autor del documento. Podrás estar pendiente de tu asunto accediendo al rubro de expediente, en el listado del lado izquierdo de tu pantalla, donde se mostrarán los documentos que se relacionan con su sustanciación. Si tienes dudas, consulta el manual del usuario. Lo encuentras en el apartado de Soporte técnico. Ahí también puedes consultar el procedimiento para obtener tu FIREL o reportar si tienes alguna dificultad para utilizar el sistema en el rubro de Contacto. Recuerda que el juicio en línea es una opción para quienes desean presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador a través de nuestra página de internet. El juicio en línea en materia electoral está a tu servicio. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues nuevamente pudimos identificar varios factores comunes respecto a los demás modelos que hemos revisado, ¿no? Se nos da la opción de, bueno, no la opción, sino es obligado que vayamos llenando algunos rubros para cumplir con los aspectos formales del procedimiento y que pues, finalmente no caigamos en este error de soslayar algunas de estas cuestiones formales establecidas en la ley cuando hacemos el tránsito al ámbito digital. Evidentemente se tiene que cumplir con todos los requisitos, con todos los aspectos formales, reitero, establecidos en la ley, pero ahora ya adecuados al ámbito digital. La firma electrónica, un común denominador que vimos en todos los modelos que revisamos, la posibilidad de incorporar archivos digitalizados, de suscribirlos de manera electrónica, de consultarlos con posterioridad en un formato digital, descargable por si se desea imprimir. Todos estos son denominadores comunes que vimos en prácticamente todas las experiencias. Bueno, para ahora sí ir cerrando la sesión, vuelvo a la presentación para presentarles, para compartirles la última diapositiva en donde podemos identificar pues digamos que de manera resumida, algunas de las consideraciones adoptadas por la magistrada Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez
en su momento para oponerse a al desarrollo, a la adopción por parte del Tribunal Electoral del juicio en línea. Y bueno, estas consideraciones están planteadas en términos muy didácticos, muy de divulgación, porque fueron recogidas de esta publicación que tenemos acá, del artículo intitulado La justicia electoral en línea, oportunidades, experiencias, desafíos, publicado en Nexos, el juego de la Suprema Corte, en junio del 2020. Es decir, en el inter que se dio entre la entrada en vigor del acuerdo 5, que revisamos hace rato, y el acuerdo 7, que entró en vigor en septiembre de ese mismo año 2020. Bueno, yo las recogí acá y las planteo ahora en términos de áreas de oportunidad, considerando justo pues la experiencia ya en la práctica o la experiencia concreta, pues, de el juicio en línea del Tribunal Electoral. Entonces, bueno, un primer aspecto que destaco de estas consideraciones de la magistrada Tálora y el magistrado Reyes se refiere a la ausencia de una base legal producto del legislativo. Ellos señalan que es necesario, bueno, ella y él señalan que es necesaria una reforma legal que permita simplificar y modernizar el sistema de medios de impugnación en materia electoral, es decir, ellos plantean que haya una condición preexistente a la entrada en vigor del juicio en línea. Esta condición preexistente se refiere a la revisión y actualización de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿no? Y bueno, ellos plantean además que es importante armonizar los requisitos previstos en la Ley de Medios y el reglamento interno del tribunal con las funcionalidades de un robusto sistema de justicia electoral en línea a nivel nacional, pues a la fecha la posibilidad de presentar demandas vía electrónica no está prevista en la Ley de Medios. Entonces, ellos echan en falta, además, que en la Ley de Medios de Impugnación no haya ninguna referencia a la posibilidad de presentar demandas de manera remota y, en consecuencia, de adoptar un mecanismo como el juicio en línea. Bueno, esto se explica si consideramos el momento en que se expidió y entró en vigor la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que fue en noviembre de 1996, ¿no? Estamos hablando ya de casi 3 décadas de distancia. Entonces, pues es evidente que se requiere de una revisión y actualización, o que es ideal que se lleve a cabo esta revisión y actualización de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral para adecuarla a las circunstancias, al contexto sociopolítico actual, ¿no? Y como uno de los elementos de ese entorno que tendría que condicionar o guiar la adecuación, la actualización, la reforma de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues hay que considerar justamente las nuevas tecnologías, el avance tecnológico, la era de la información, etc. Bueno, un segundo aspecto que destacan nuestros autores, nuestro autor, se refiere a involucrar a la Comisión de Administración del Tribunal y a las áreas auxiliares para hacer los estudios de viabilidad técnica y económica que garanticen un sistema seguro y confiable. Es decir, que en opinión de la magistrada Tálora y el magistrado Mondragón, actualmente presidente del Tribunal Electoral, hubiera sido deseable que antes de implementar la figura, la herramienta del juicio en línea, se hubiese llevado a cabo un estudio, pues digamos, exploratorio para conocer el estado de la cuestión, para conocer la viabilidad en distintos sentidos, financieros, materiales, técnicos, de sostenimiento, etcétera. Bueno, finalmente, yo estimo que no es que se haya carecido de cualquier información en este sentido, sino que a lo mejor, en opinión de la magistrada del magistrado, se requería que esa información fuera todavía más amplia, más robusta, ¿no? Que se contara con un documento que permitiera implementar este proyecto en términos programáticos a la luz de todos esos elementos que he comentado, ¿no? Los financieros, los técnicos, los de sostenibilidad, etc. Bueno, un siguiente aspecto se refiere a implementar desde el diseño herramientas de accesibilidad para personas indígenas o con discapacidad. En opinión de la magistrada y del magistrado,
hubiese sido conveniente que desde el inicio se contara con un formato de accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad. La mayoría de los portales institucionales que resultan amigables con las personas con discapacidad incorporan algunas herramientas, sobre todo para personas con discapacidad visual o auditiva. En opinión de los magistrados, bueno, la magistrada del magistrado, supongo que la idea que tenían era que esta herramienta del juicio en línea se apoyara con ese tipo de tecnología en beneficio de estos sectores de la población en situación de desventaja inmerecida, ¿no? En situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues en ese mismo rubro se pueden inscribir a las personas, pueblos y comunidades indígenas, que de entrada pues son amplios sectores de este colectivo, son objeto de la brecha digital, ¿no? Sabemos que muchas comunidades indígenas apartadas de los espacios urbanos pues tienen poco contacto con las nuevas tecnologías debido justamente a esta brecha digital, a esta marginación estructural que se manifiesta incluso en términos materiales, ¿no? Hay muchos de estos lugares en donde no llega la señal de internet, de tal suerte que aun cuando uno se desplace hacia allá y lleve un dispositivo móvil con la más avanzada tecnología, bueno, pues con todo y eso, no llega la señal hasta ese lugar. Entonces, bueno, pues en opinión de la magistrada del magistrado, hubiese sido deseable que el desarrollo de este proyecto se acompañara con una perspectiva de inclusión, sobre todo considerando a las personas con discapacidad y a las personas, pueblos y comunidades indígenas. Un siguiente aspecto se refiere a establecer un diálogo para identificar las necesidades de los usuarios y diseñar soluciones óptimas. Es decir, que en opinión de la magistrada del magistrado, hubiera sido deseable que desde el diseño del proyecto se pensara en mecanismos que favorecieran la retroalimentación con los usuarios, de tal suerte que las medidas que se fueran adoptando para mejorar la herramienta partieran de la pulsación de los propios usuarios, es decir, de las opiniones que los propios justiciables emitieran, compartieran a través de estos mecanismos. Un siguiente aspecto se refiere a diseñar un sistema para todos los medios de impugnación y en todos los niveles local y federal, administrativo, intrapartidista y jurisdiccional que facilite la colaboración y la interconexión institucional. Bueno, esto de alguna manera se zanjó, no sé en qué medida, pero sin duda se zanjó esta inquietud en alguna medida, con la entrada en vigor del Acuerdo 7, porque vuelvo a hacer mención de que esta publicación se da en el ínter entre el Acuerdo 5 y el Acuerdo 7 del 2020. El Acuerdo 5, ya lo hemos comentado, pues solamente permitía la utilización del juicio en línea para la interposición de dos recursos, el de reconsideración y el de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces, bueno, pues se amplió el juicio en línea o los alcances del juicio en línea con el Acuerdo 7 que entró en vigor en septiembre de ese año 2020 y pues de alguna manera ese acuerdo pues cubrió, reitero, no sé en qué medida, pero creo que sí cubrió en alguna medida esta inquietud de la magistrada del magistrado de que el juicio en línea no se circunscribiera únicamente a esos dos recursos contenidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, sino que se ampliara para todos los demás medios, ¿no? Bueno, entonces, de alguna forma creo que se cubrió, por lo menos en parte, esta inquietud de la magistrada del magistrado. Y la última propuesta, en estos términos de áreas de oportunidad, se refiere a pasar del trámite de la firma electrónica a la implementación de mecanismos de colaboración con el INE para utilizar el padrón electoral como la llave del sistema de medios de impugnación y justicia electoral en línea. Bueno, me parece que ya es una propuesta bastante más sofisticada que necesitaría pues aterrizarse con mucha mayor precisión, porque sabemos que la actualización y resguardo de la información contenida en el padrón electoral y en las listas nominales, pues reviste particular importancia, ¿no? Por lo tanto, pues el involucrar este componente en cualquier proyecto, pues creo que tiene que ser tomado con ciertas reservas. Por eso es que considero yo que esta propuesta tendría que ser aterrizada con mucha mayor precisión por parte de la magistrada del magistrado. A lo mejor aquí solamente lo lanzaron como una idea, pues a la luz del contexto
de aquel mes de junio del 2020, ¿no? Pero bueno, pues conforme vaya evolucionando, conforme se vaya desarrollando la herramienta, pues iremos identificando nuevas áreas de oportunidad. Bueno, pues por lo pronto yo dejaría hasta aquí la exposición a mi cargo, con el ánimo, por supuesto, de que si alguien desea hacer algún comentario de cierre, plantear alguna inquietud, alguna duda, alguna precisión o alguna corrección, pues todas las opiniones son absolutamente bienvenidas. Bueno, pues si no hubiera comentarios, no me resta más que de nueva cuenta agradecerles el favor de su atención. Espero que estas sesiones que he tenido oportunidad de compartir con ustedes contribuyan a cubrir las expectativas que se fijaron al inscribirse a este diplomado. Y bueno, pues al final sí se animó Israel Rodríguez a hacernos un comentario, entonces le cedemos el uso de la voz. Adelante, Israel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues sí quiero comentar en relación a, porque justamente iba yo a hacer como esa pregunta, ¿no? Y ahorita que usted abundó un poco más en estos votos particulares de los magistrados, que a mí me parece que, o sea, al principio como que no lo entendía, no sabía por qué habían hecho este voto particular, pero me parece que como que siembran el tema de la... dejan sembrado el tema de la necesidad de que este país tiene que rediseñar sus leyes si queremos acceder justamente a este tipo de justicia, ¿no? Me parece que todos los puntos que mencionaban al final como áreas de oportunidad, pues son finalmente son puntos muy sensibles, son verdaderas necesidades, ¿no? Empezando por el tema de que al final, cuando la pandemia nos agarra con los dedos en la puerta, pues las autoridades diversas en todos los ámbitos, pues tienen que acoplarse a esta nueva realidad, ¿no? Y pues no se cuenta o no se contaba, se ha ido avanzando poco a poco, con el marco jurídico suficiente para poder hacerlo, ¿no? Todo está basado en resoluciones administrativas, no va a un tema más de fondo, a una reforma legislativa más de fondo, a un cambio más legislativo, sino que pues se fue acoplando en la medida de lo posible en la parte administrativa, ¿no? Mediante todos estos acuerdos que fuimos viendo de manera histórica, pero que nos han ayudado a ir sembrando las bases de esta justicia, ¿no? Hay algunas dependencias que, por ejemplo, sí contemplan el tema de las personas con discapacidad o de las personas indígenas que tienen alguna otra lengua, y que, bueno, sí ayuda bastante. Finalmente, lo que busca la gente en todos los sentidos es acceder o tener una respuesta pronta, ¿no? Y expedita, acceder a la justicia bajo esas formas, ¿no? Y sobre todo cuando se desconoce, por ejemplo, cuál es el procedimiento que hay que hacer, la autoridad tiene esa obligación de brindar todas las facilidades para que este acceso, el derecho a una defensa adecuada, el poder comparecer, el poder defenderte, pueda ser de manera sencilla. Entonces, me parece que estos puntos son muy importantes porque pues sientan esas bases de la necesidad que tenemos como país para poder avanzar en este nuevo sistema que nos estamos planteando, ¿no? Lo estamos viendo en la parte electoral. Yo creo que hay algunas cuestiones que, por su especial naturaleza, es muy difícil que puedan acceder a un tema de justicia en línea, ¿no? No sé, pienso en un procedimiento penal, se me hace complejo, más allá de una audiencia, más allá de una audiencia que se pueda hacer por medios remotos, más allá de eso, hay algunas otras consideraciones que considero yo que deben prevalecer, ¿no? Por la misma naturaleza de algunos juicios, y en la parte electoral, pues, revisar en qué aspectos sí podría entrar todo esto, ¿no? Para poder, realmente decir que estamos cumpliendo con acceder a una justicia electoral digital accesible para todos. Eso nada más.
Gracias, Israel. Pues muy brillante participación como siempre. Y bueno, pues con esta intervención de Israel cerraríamos la sesión del día de hoy. Nuevamente les agradezco a todos y a todas su atención. Les auguro un éxito rotundo concluyendo satisfactoriamente el diplomado y seguramente nos encontraremos en alguna otra ocasión. Y bueno, pues aprovechando que está aquí el doctor Raúl Ávila, también le agradezco, por supuesto, muy cumplidamente que haya pensado en mí para impartir estos 2 módulos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues pues quedo a las órdenes de todas y todos ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente tarde. Gracias, Inés, también a ti. Hasta luego.